Desde tiempos del presidente López Obrador se exigía a nuestro país una disculpa por los daños causados por los conquistadores hace 500 años y, en cierta medida, y con el cuidado lenguaje diplomático, ese reconocimiento llegaba este fin de semana. Yo no me voy a meter en si debió o no el canciller pedir unas disculpas. Yo lo he sostenido todo el tiempo y lo digo en este libro. No hay nada de qué pedir disculpas. Está bien que no hay que olvidar la historia, pero también hay que conocerla. Y lo que demuestran en ambos lados, me parece, es un desconocimiento profundo de la historia. Digamos, aquí los migrantes vienen con mochilas a buscarse la vida, pero allí Hernán Cortés no iba en plan ONG. Pero si algo va haciendo Hernán Cortés es lanzando propuestas de paz y firmando acuerdos de paz con cada uno de los pueblos con los que se encuentra. Si algo evitó Hernán Cortés, todo lo que pudo fue enfrentarse con esos pueblos, firma alianzas con ellos. Lo que pasa es que es muy simplista, tanto en México como acá, querer resumir toda la historia de los pueblos americanos antes de la llegada de Cortés en los mexicas. Pero usted no cree, pues en México y en Perú, que parte de lo que hicimos, aparte de donar, pues una religión, el que la quiera tomar, que la tome, un idioma que se tomó, lo quisieras o no. Es que no tuvieron que tomarla. Es que durante todo el virreinato de Nueva España, la lengua predominante no era el español, era el náhuatl y el maya. Cuando Nueva España se convierte en México en 1821, hay 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones son indios. Estamos hablando de que la inmensa mayoría de la población es india y los otros son mestizos y son criollos. Y hay 15.000 españoles. Lo que hicimos allí tiene cosas positivas, pero también causamos a algunas personas dolor, a los que metíamos en el fondo de las minas, a los que esclavizamos. Cuando llegan los españoles a lo que hoy es México, no había minas. Estamos hablando de culturas de piedra y palo. No conocen la metalurgia, no extraen oro, no extraen plata. Los españoles van a descubrir las vetas de plata, van a descubrir las vetas de oro y van a fundar ciudades. En México, las ciudades más hermosas de nuestro país son todas virreinales. Las grandes ciudades de México, que todas tienen su catedral, su acueducto, su hospital, edificios barrocos, retablos barrocos bañados en pan de oro de 24 quilates, porque el oro no se lo llevaron, se quedó ahí. Se construyó una civilización completa. Bueno, había un monopolio allí por Sevilla donde pasaba todo eso. Bueno, o sea, algo extrajimos de allí. ¿Quién está extrayendo ese oro y esa plata? Españoles, criollos, mestizos e indios. No se esclavizó No hubo esclavitud americana, jamás ¿no? existió la esclavitud en América. La esclavitud fue prohibida por Isabel la Católica en 1504, las leyes de Burgos en 1512, una bula papal en 1537 y las leyes nuevas del Imperio en 1542, rematado por la controversia de Valladolid de 1555. Nunca hubo esclavitud indígena en América. Lo que sí hay en América es que con la llegada de los españoles se generan actividades económicas que ni siquiera existían. La minería no existía, pero tampoco existía la agricultura a gran escala, porque no había yunta de bueyes, arados y ruedas. Se sembraba con un palo, con una coa, haciendo hoyos y echando semillas. No había peletería, no había una gran empresa de la cantería, no había metalurgia. Se desarrollan nuevas actividades y las desarrollan en conjunto y se benefician en conjunto. ¿Qué imagen hay hoy de España, de los españoles y de aquella época en México? Vamos 7 años. Esa parte tampoco hay que olvidarla, porque si vamos a hablar de agravios, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su continuación en la presidenta Sheinbaum, llevamos 7 años, donde todas las mañanas, con presupuesto público, con mi dinero, con mis impuestos, hay una conferencia que dura 3 horas. En esa conferencia de 3 horas, el gobierno, sea Andrés Manuel, sea Claudia, te dice quién está bien, quién está mal, cuál es la opinión correcta, qué debes de pensar. Te mienten por sistema y sobre todo llevan 7 años básicamente diciéndole al pueblo mexicano que debe de odiar a España. Pero si es así, esto ¿tiene éxito, este predicamento? ¿Cuál es la imagen que tenemos? Pues tiene éxito entre algunos. Los seguidores del gobierno se lo compran y prefieren exigirle disculpas al rey de España que exigirle a Claudia Sheinbaum que acabe con 100.000 asesinatos violentos al año. Y ahí es donde dices, es que solo tenemos un distractor. 100.000 asesinatos violentos al año por corrupción y narcotráfico, un narcotráfico coludido con el gobierno, un país que se cae a pedazos, un país donde los campesinos ya no pueden trabajar y ser campesinos indígenas que están vivos hoy y que son asesinados por el narco y por la violencia y por la corrupción en colusión con el gobierno. ¿Por qué no nos preocupa los indígenas vivos de hoy? Con el gobierno? El gobierno El gobierno mexicano y el narcotráfico han estado coludidos, ojo, pero no de ahora, de toda también, la vida. Este también. Hombre, por supuesto, y el anterior y los anteriores y desde la década de los 50. Eso no ha cambiado nunca. Lo que ha cambiado es que antes se cuidaban las formas, ¿no? Donde, claro que el gobierno se relaciona con el narco, supongo que como en todos los demás países y gobiernos, porque es difícil, ¿no? Pero se cuidan las formas donde, en el caso de México, se procuraba que las drogas transitaran a Estados Unidos, pero no se quedaban, se procuraba que fuera por vías muy bien determinadas y se procuraba que eso no se convirtiera en violencia dentro del propio México. Pero de un tiempo para acá, esas formas se han olvidado y ahora las drogas se quedan, se pelean por las rutas, se pelean por los mercados y como son insaciables, no solo te voy a vender drogas, te voy a secuestrar, te voy a extorsionar. La seguridad está peor en México. Está peor que nunca. Y nosotros pidiéndole disculpas, exigiéndole disculpas a España. De verdad,
Nos importan mucho los indios muertos de hace 500 años. ¿Y qué pasa con la población de hoy? ¿Por qué no nos importan los muertos de hoy? Los indios de hoy, los pueblos indígenas de hoy viven en las peores condiciones posibles de su historia. Y eso no es culpa de Hernán Cortés. Eso es culpa del gobierno mexicano. Si no, ¿para qué llevamos 200 años cantando la independencia? ¿Para qué queremos ser libres e independientes si llevamos 200 años sin hacernos responsables de nosotros mismos? Ha citado usted algunos nombres muy conocidos de la Iglesia. Yo quería preguntarle cuál es el papel que jugó la Iglesia Católica también desde el punto de vista político en toda esta, no sé si llamarlo conquista o como quiera usted calificarlo. Es que los primeros que llegan, los frailes franciscanos en particular, construyeron México. ¿Qué hicieron los franciscanos? Aprender náhuatl, darle unas grafías latinas al náhuatl, que era una lengua que no se escribía y ahora se va a poder escribir. Hacen gramáticas del náhuatl, gramáticas del maya, más en el sur gramática del quechua, gramática del aymara, construyen conventos, hacen comunidades con los pueblos indios, trabajan juntos, labran la tierra. Y cada arzobispo que llegó llevaba el título de protector de los indios. Unos lo usaron bien, otros no. Entonces la Iglesia pues tiene ese papel de siempre, es un papel de símbolo. Sin embargo, el 90% de los mexicanos hoy en día es católico y me parece que les gusta hacerlo, porque si no, ya pudieran haber renunciado. En 1821 nadie volvió a los amorosos brazos de Huitzilopochtli. Y lo más importante, ese 60% de la población indígena que hay en 1821 lucharon en contra de la independencia. Les gustaba ser lo que eran, les gustaba ser parte de Nueva España y hoy en día son los más fervientes católicos del país. Y esos son los pueblos indios. Y esto agrego un dato, 100 años después, la población indígena es solo del 10%. La población indígena cayó en México en el siglo XIX, con el México independiente.